Muy buenas tardes para todos. Hablemos entonces de la UGPP y la suspensión de términos en los procedimientos parafiscales. Esta resolución ha sido bastante esperada porque la entidad que no se ha caracterizado por ser muy leal con los contribuyentes, continuó con los procesos, inclusive durante esta crisis, y solamente hasta ayer prácticamente hizo públicas las resoluciones correspondientes a la suspensión de los términos en los procedimientos administrativos. Pero hablemos un poco del por qué es necesaria la suspensión de términos por parte de la UGPP y por qué todos los contribuyentes estaban tan interesados en esta suspensión de términos. Y es básicamente porque recuerden ustedes que la UGPP tiene como finalidad pues vigilar y verificar que se haga una adecuada, completa y oportuna liquidación de todas las contribuciones parafiscales al sistema de seguridad social. Y para esto, pues lo que hace es requerir a los empleadores, so pena de sanciones, si no les envía la información que la UGPP requiere para adelantar sus procesos de fiscalización. A todos les ha tocado pues este gran volumen de información que requiere la UGPP y pues sería imposible en este momento, durante esta crisis y con la imposibilidad de movimiento que tienen las personas, pues conseguir la totalidad de la información sin tener una sanción. Esto venía pasando, teníamos requerimientos de información inclusive hace una semana, teníamos inicios de procesos administrativos hace 3 días. Esto era una locura porque pues ninguna persona podía responder o tenía la suficiente logística para responder, dado que no todo el mundo tiene la información digitalizada ni en medios electrónicos, ni lo puede hacer desde su casa. Esta situación hacía que el obligado, pues para conseguir y recopilar y analizar toda la información en sus sedes u oficinas, pues no pudiera ir, y al no poder ir, y no poder tener el apoyo técnico de todas las personas de la compañía que le sirvieran para poder hacer o recaudar esta información, pues íbamos a quedar en desventaja respecto de la administración parafiscal, en este caso de la UGPP, y nos iba a sancionar por información, así también como no íbamos a poder defendernos de los requerimientos respectivos. Obviamente, para poder responder todo lo que la UGPP necesita, uno requiere de desplazar personas, requiere recoger información, digitalizarla, enviarla a la unidad de parafiscales, y esto se torna imposible en este momento. Estas son las razones entonces por las cuales la UGPP decide hacer esta suspensión. Lo mismo que la UGPP tiene que pensar que en estos momentos las personas no tienen cómo asesorarse de contadores y de abogados para ayudarle con toda esa recolección y con toda esa consecución de las pruebas y para acompañarlo en todo lo que tienen que hacer y decir y presentar frente a la UGPP. Entonces también había una imposibilidad de defensa y, como les digo, eso ocurría hasta antier. Se podría requerir además también que se dieran poderes a abogados como nuestra firma, por ejemplo, y el desplazamiento de representantes legales o de personas autorizadas para gestiones ante la UGPP. Y esto es imposible porque si se va a otorgar poder, tenemos las dificultades que ustedes ya conocen con notariado y registro, en el sentido de que el notariado tiene solo algunas notarías en unos días determinados, en horarios determinados abiertas al público, y entonces no había fluidez para poder cumplir con los respectivos términos. Razones más que valederas para poder hacer esta suspensión de términos en la cual, repito, se había demorado la UGPP, pero en buena hora ahora tenemos esta suspensión de términos. Yo les recuerdo que esta entidad tiene las tareas de seguimiento, de colaboración y de determinación y liquidación y pago, obviamente, de todas las contribuciones parafiscales de la protección social. Ese término, inclusive de contribuciones parafiscales, tiene sus dificultades porque tradicionalmente hemos conocido como contribuciones parafiscales el SENA o la contribución al SENA, al ICBF, pero recuerden ustedes que tenemos un decreto que nos estableció que las contribuciones parafiscales al sistema de protección social como denominación, como definición,
en el decreto 3033 del año 2003 me dice que se refiere a todos los aportes que tengan destino al sistema de seguridad social integral, conformado obviamente por el sistema de seguridad social, tanto en salud como en pensiones y riesgos laborales, y asimismo como todos los aportes necesarios o establecidos al SENA, al Instituto de Bienestar Familiar y al régimen del subsidio familiar, en este caso a la caja de compensación. Este decreto, recuerden ustedes que fue compilado en el 1068 de 2015. Esta definición es importante porque la resolución de la UGPP dice que se suspenden todas las actuaciones que vamos a ver a continuación de las contribuciones parafiscales al sistema de protección social. Es decir, todo lo que les voy a contar que se suspende es por cualquier proceso de determinación, de sanción, de fiscalización o de discusión frente a aportes en salud, a aportes en pensiones, a riesgos laborales, a el Servicio Nacional de Aprendizaje, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y obviamente al régimen subsidiado familiar o lo que conocemos como caja de compensación. Así las cosas, pues lo que nos tenemos que preguntar es, oiga, ¿qué tipos de procesos o procedimientos administrativos se suspenden? Pues la entidad nos dice, mire, voy a suspender los procesos administrativos de determinación del tributo. Esos procesos administrativos de determinación del tributo pues son los procesos de fiscalización por parte de la UGPP, que inician o con requerimientos de información o con los cruces de cuentas que realizan entre los diferentes entes del Estado. Ese proceso de determinación lleva a la entidad finalmente a proferir unos actos administrativos en los cuales le solicita al contribuyente que por favor explique por qué o no ha contribuido, por qué ha omitido, por qué ha contribuido de menos con lo que le corresponde al sistema de seguridad social o al sistema de aportes parafiscales. Ese proceso de determinación, recuerden ustedes que tiene el requerimiento para aportar lo que se corresponde y la liquidación oficial en donde se determina precisamente cuál es el valor de la contribución parafiscal, del aporte parafiscal que no ha realizado la persona. Es decir, todo el proceso administrativo de determinación del tributo. Entonces, en este momento se suspendió ese proceso administrativo de determinación, lo que quiere decir que no me pueden hacer una solicitud de información en este momento, ni yo estoy obligado a entregarla. Quiere decir además que no se requiere o no es posible que me hagan un requerimiento especial y menos aún una liquidación oficial. Porque como lo vimos ahorita, pues el sujeto que sea quien resulte afectado con ese acto administrativo de determinación o el proceso de fiscalización, pues tendrá la dificultad de que no tiene cómo defenderse y ese es el principal problema que se presenta y por eso se suspende. También los procesos sancionatorios que tenga la entidad quedan suspendidos, que quiere imponer una sanción por no entrega de información. No, esa sanción por no entrega de información no puede notificarse en este momento, se encuentra suspendido ese proceso. Asimismo, todos los procesos de discusión frente a la administración, tales como la interposición del recurso de reconsideración. Recuerden ustedes que adelantado el proceso de determinación del tributo, ya sea por la omisión o ya sea por la inexactitud en el pago de los aportes o de las contribuciones parafiscales, lo que sigue allí a continuación es que el contribuyente, en este caso quien está obligado a pagar los aportes, tiene la posibilidad del recurso de reconsideración. Y ese recurso, pues obviamente genera la posibilidad de defensa a ese contribuyente y ese contribuyente pues no podría hacer un buen recurso de reconsideración en este momento, por lo tanto es necesario suspenderlo, pero además no habría tampoco en la entidad quien tramitara ese recurso de reconsideración. Asimismo, si quisiera interponer una acción de revocatoria directa sería muy difícil, inclusive no encontraría un asesor que pudiera hacer lo necesario para esa revocatoria y entonces también ese proceso de discusión a través de una acción de revocatoria directa queda suspendido. Es importante verificar que esta suspensión de la que estamos hablando en esta charla
es de los procesos que son adelantados por la UGPP. ¿Y por qué lo digo? Porque independientemente las cajas de compensación familiar también pueden adelantar procesos de revisión y verificación de los pagos. Igual el SENA también lo puede hacer. Caso en el cual, pues, en ellos no están suspendidos los términos por esta resolución, sino que entraremos en los términos de las funciones públicas que la doctora Laura Holguín nos ha explicado anteriormente, y habría que verificar o las circulares o los actos administrativos o las resoluciones de cada una de estas entidades para ver si el procedimiento que se encuentran adelantando se encuentra también suspendido o no. Entonces aquí estamos hablando exclusivamente de los procesos administrativos, procedimientos administrativos que lleve la unidad de gestión de pensión y para fiscales, la UGPP. ¿Qué sucede con las amnistías? Recuerden ustedes que el año anterior tuvimos un proceso de amnistías, que podemos llamarlo así, pero que técnicamente son solicitudes para que esas amnistías o para que esas conciliaciones, para que esos acuerdos de terminación pues llegaran a feliz término. Esta es la hora, por ejemplo, que nosotros tenemos solicitudes presentadas el año anterior y todavía no han sido resueltas por el Comité de Conciliación y de Defensa Judicial. Esas decisiones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial sobre las amnistías, o mejor aún sobre las conciliaciones y sobre los procesos de terminación por mutuo acuerdo de todos esos procedimientos administrativos que se venían dando contra la UGPP y que fueron aceptados y pagados en parte los intereses y las sanciones por parte de los contribuyentes, pues esas decisiones que tome la entidad no las podrá tomar durante este término de suspensión. ¿Por qué? Porque esas decisiones no podrá defenderse el contribuyente frente a esa decisión del Comité de Conciliación porque no tendrá los documentos respectivos. Entonces, con esta resolución también quedaron suspendidas las resoluciones de los recursos de reposición que se interpongan en contra de esas decisiones del Comité de Conciliación, y también se suspenden las solicitudes de revocatoria directa que se den contra esas actas del Comité de Conciliación y Defensa de la UGPP o esas decisiones precisamente del Comité de Conciliación y Defensa de la UGPP. Lo que quiere decir que en materia de amnistías, tanto la del año anterior como la del año actual, se encuentran suspendidos los términos respecto de las decisiones, exclusivamente de las decisiones del Comité de Conciliación. Vamos a ver ahora que lo que no se encuentran suspendidos, los términos para acogerse a las amnistías de este año, es decir, las del año 2020 establecidas en la reforma tributaria anterior que tuvimos ya en la charla de reforma tributaria la posibilidad de observar. ¿Qué términos no se suspenden? ¿Qué no está suspendido con esta resolución? Pues no se suspendieron y tampoco se modificaron los plazos que se establecieron en esta reforma tributaria anterior, la Ley 2010 del año 2019. Recordemos que en la Ley 2010 del año 2019 existen básicamente dos amnistías. Una, la conciliación contencioso administrativa, y la otra, la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos. En la primera, en la conciliación contencioso administrativa, recuerden ustedes que hasta el 30 de junio del año 2020, y no se encuentra suspendido de ninguna manera, encontrábamos la posibilidad de pagar con un 20% de intereses, sanciones y actualización en la primera instancia y un 30% en la segunda instancia. Y si se tratara de sanciones interpuestas por la entidad, pues yo podía pagar hasta el 50% de las sanciones. Estos tiempos para acceder a la conciliación contencioso administrativa, que va hasta el 30 de junio del año 2020, no se suspendieron. Cuidadito, van a contar términos después del 30 de junio de 2020 para acceder a esta conciliación contencioso administrativa. Es decir, podemos estar en tiempos de la emergencia sanitaria de coronavirus y todavía siguen corriendo estos términos. Es decir, quien quiera acogerse a la conciliación contencioso administrativa, por lo menos hasta este momento,
tendrá que hacerlo antes del 30 de junio de 2020, pagar el 20% de los intereses, sanciones y la actualización, y si está en segunda instancia, podrá hacerlo hasta el 30% de esos intereses, sanciones y actualización. Si se trata de una imposición de sanciones, por ejemplo, le impusieron sanciones y ya está en conciliación contencioso administrativa, con el 50% de las sanciones, pues usted podría lograr esa conciliación contencioso administrativa. Luego tenemos la terminación por mutuo acuerdo. Recuerden que en los procesos administrativos yo puedo dar por terminado ese proceso administrativo con la UGPP si nos encontramos ya en la discusión o nos encontrábamos ya en la discusión antes de la reforma tributaria anterior con la UGPP y estábamos en ese momento ya sea en el requerimiento especial, ya sea que estuviéramos en la liquidación oficial, en el tiempo para resolverse el recurso de reconsideración, entonces yo le puedo pedir a la entidad que por favor se haga una terminación por mutuo acuerdo. La terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tampoco sufrió suspensión. Es decir, si yo tengo un procedimiento administrativo abierto con la UGPP y quiero hacer terminación por mutuo acuerdo, la voy a tener que hacer antes del 30 de junio de 2020. Ese término no se suspendió para efectos de esta emergencia sanitaria. Y recuerden ustedes que lo que tenemos allí de especial es que pagaremos solamente el 20% de los intereses, de las sanciones y de la actualización para poder dar por terminado por mutuo acuerdo el proceso. Si lo que tengo en discusión con la administración es una sanción, pues puedo acceder al 50% de descuento en las sanciones. Entonces, mucho cuidado que si bien están suspendidos todos los procedimientos administrativos, no están suspendidos los requisitos y plazos que usted debe cumplir para acceder a la conciliación o a la terminación por mutuo acuerdo. ¿Cuáles procesos se suspenden? Pues está claro que los procesos que estamos suspendiendo son los administrativos de determinación, ya lo habíamos visto hace un momentico, que es lo que hace la entidad, suspende los procesos administrativos de determinación desde la información hasta la liquidación oficial, no va a seguir adelantando los procesos sancionatorios, quedan suspendidos los procesos sancionatorios, por ejemplo, por no entrega de información, quedan suspendidas las posibilidades de interponer recursos de reconsideración o las acciones de revocatoria directa, es decir, están suspendidas las discusiones de recursos y acciones con la entidad. Y una cosa muy importante, queda suspendido el cobro de la determinación de estas contribuciones parafiscales. ¿Qué significa esto? Que todas las acciones de cobro coactivo que adelanta la entidad se encuentran suspendidas. En este momento no vamos a hacer remates, en este momento no se van a expedir actos administrativos de cobro. Hoy, por ejemplo, no podíamos hacer un remate de un inmueble porque de dónde nos conseguimos los evaluadores y dónde hacemos todo lo necesario para el remate de ese inmueble. Ahí no es posible. Asimismo, quedan suspendidas, como lo vimos entonces, todas las decisiones de la solicitud de determinación por mutuo acuerdo y conciliación. No se pueden interponer recursos ni de reposición ni solicitudes de revocatoria directa. Entonces, en resumen, en esta diapositiva que les muestro, es donde está el inventario de lo que queda suspendido con la UGPP en este momento. La pregunta de siempre, oiga, ¿y cuándo reiniciamos otra vez el conteo de términos? Recuerden que por tratarse de una suspensión, lo que sucede es que yo traía un término y ese término lo que tiene es que se suspende, es decir, se queda congelado en el tiempo. Pasa el tiempo de la emergencia y mientras pasa el tiempo de la emergencia no se cuenta en término porque está suspendido. Inmediatamente se levanta la emergencia a partir del día hábil siguiente a que se supere la emergencia sanitaria, esto por la declaratoria del Ministerio de Salud y Protección Social. Inmediatamente eso ocurra, reinicia en el día hábil siguiente el conteo de los términos. A manera de ejemplo, si yo tenía 2 meses para presentar el recurso y yo ya llevaba 1 mes,
entonces el mes se me queda parado, quedo congelado, llevo un mes. Cuando acabe el tiempo de la emergencia y se supere esta emergencia sanitaria tan gravosa que tenemos, inmediatamente se reinicia el conteo de términos nuevamente para alcanzar los 2 meses. Y allí yo podré defenderme, presentar lo que me corresponde, entregar la información, conseguir los consultores, asesores que necesite, los abogados y contadores de RCM, etcétera, etcétera, para que me ayuden con esta situación. Entonces, el término se inicia su conteo nuevamente a partir del día hábil siguiente al que sea superada esta emergencia. ¿En qué casos no se suspenden los términos? Cuando en todo lo que hemos dicho de los procesos administrativos no hay suspensión de términos. Pues no se suspende cuando el aportante o el obligado, es decir, el contribuyente, mediante una comunicación a la UGPP, le solicite que no se suspenda el proceso o le solicite el trámite de determinación por mutuo acuerdo o conciliación. Básicamente, ¿qué está diciendo con esto la entidad? Que los que tenemos el problema somos los contribuyentes y no ellos. Que ellos podrían seguir tranquilamente con los procesos y que ellos podrían seguir tranquilamente con el acto de determinación de mutuo acuerdo o conciliación. ¿Yo qué les sugeriría? Pues que no le vayan a pedir a la administración, a la UGPP, que deje de suspender su acto particular o su procedimiento particular. ¿Por qué? Porque entonces durante el tiempo del coronavirus, durante el tiempo del COVID-19, le va a tocar a usted seguir contando los términos como si no hubiera suspensión y usted cómo va a presentar la información, cómo va a presentar los recursos, dónde va a conseguir los consultores, dónde va a hacer las autenticaciones, etcétera, etcétera. Usted no tiene cómo. El único caso en el que yo les aconsejaría que le pidan a la UGPP que no se suspenda los términos es en el caso que usted haya presentado ya una solicitud de conciliación o determinación y sea la entidad a la que le falte por responder a esa solicitud. No obstante, eso tiene un problema, que si la entidad llega a responder... ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Yo tengo esto apagado, déjela tranquila. ¿Cuál es la pregunta? ¿Sabes qué? Me llamó Héctor Ochoa. ¿Cuál es la pregunta? Sí, madre, es que estoy en una reunión. ¿Cuál es la pregunta? ¿Aló? Sean por favor tan amables de apagar los micrófonos entonces, si no hay preguntas. Entonces supondríamos que si usted presenta la solicitud de conciliación o la solicitud de terminación por mutuo acuerdo o transacción, pues usted sí le podría decir a la entidad, señores entidad, yo no quiero que se suspenda el término de esa solicitud, siga adelante con mi solicitud. ¿Cuál sería el problema? Que si es negativa para usted esa solicitud, lo que va a pasar es que usted se va a ver muy encartado para interponer los respectivos recursos o para presentar la información o hacer las autenticaciones de lo que necesite para validar que su solicitud es adecuada. Es decir, le va a quedar muy difícil la defensa. Así que yo no les recomendaría evitar la suspensión de términos. Yo les sugeriría que dejaran los términos suspendidos y más bien reiniciamos la discusión cuando se acabe esta temporada. El único caso sería el caso de la solicitud de terminación o de conciliación, pero como les digo, tendríamos dificultades de pronto para presentar los recursos, así que no puede ser tal vez muy buena idea. Cada uno la evaluará. La administración pues adelantará la solicitud que usted le haga de no suspender los términos y se reanudan otra vez automáticamente los términos cuando ella le notifique que ya recibió su comunicación de no suspender los términos. O sea que esta suspensión de términos que tenemos por parte de la UGPP es una suspensión automática y para todo el mundo. No es que uno tenga que solicitarla, no, es automática y para todo el mundo. Uno lo que solicita es que no le suspendan el término, caso en el cual cuando la entidad le diga ya recibí su comunicación de no suspender el término, cuando ella le notifique que ya lo recibió, inmediatamente se vuelven a contar los términos para quien hizo la solicitud.
porque para quien no hizo ninguna solicitud, recuerden ustedes que el término se inicia a contar cuando salgamos de la emergencia sanitaria y así lo declare el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. ¿Qué casos tampoco se suspenden los términos? Pues si estamos en el proceso administrativo de cobro, no aplica la suspensión de términos cuando lo que se esté haciendo es una solicitud de desembargo o una solicitud de levantamiento del embargo a la UGPP. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que durante este tiempo usted tuvo una discusión con la UGPP, por ejemplo, usted ya pagó. Entonces imagínese usted habiendo pagado, la UGPP suspende términos y usted se queda sin cómo levantar el embargo y su dinero en la cuenta para pagar a los trabajadores. Por eso en este caso no se suspenden los términos. Si usted lo que quiere es que le desembarguen porque ya pagó, por ejemplo, bien pueda, haga la solicitud que la UGPP tendrá que tramitar ese procedimiento administrativo. Si usted lo que demostró era que el cobro no podía ser, por ejemplo, usted todavía tenía la acción contencioso administrativa, entonces usted va a solicitar el levantamiento del embargo. Esa solicitud de levantamiento del embargo también se puede tramitar. Ese término no está suspendido. Traducción. Si usted lo que quiere es adelantar solicitud de desembargo o levantamiento de embargos frente a la UGPP, pues hágalo porque ese término no se encuentra suspendido y la entidad no le podrá responder que no es posible dada la suspensión de términos porque esos términos se encuentran vigentes. Pues ahí tenemos la esperada suspensión de términos por parte de la UGPP. Espero haya quedado claro para ustedes y muchas gracias entonces.